Un destello plateado. Un sospechoso desaparecido. Una guillotina que nunca llegó a caer. Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy vuestro anfitrión Diego. Ampliemos este círculo de amantes del misterio. Dejad un comentario con vuestra ubicación. Siempre estoy deseando saber de vosotros. Ahora bien, comencemos. Era una tarde de postal en el pueblo de Fernhallow. El típico día de verano que hacía que la campiña inglesa pareciera completamente atemporal. Los setos estaban cubiertos de zarzas en flor. Las abejas murmuraban perezosamente entre la lavanda y el aire olía a fresas maduras y hierba recién cortada. En la vicaría, los banderines ondeaban suavemente entre los castaños, y las mesas de caballete se hundían bajo el peso de bizcochos, sándwiches de pepino y postre de jerez. La fiesta anual en el jardín, ofrecida por el reverendo Ayorti y su obediente esposa Esther, estaba en pleno apogeo. El evento era tan fiable como la campana de la iglesia, las mismas caras, los mismos chismes, la misma competencia por la mejor mermelada. La señorita Marple, con las agujas de tejer en la mano, había ocupado su lugar habitual bajo el magnolio. Sus manos trabajaban metódicamente la delicada lana azul en su regazo, pero sus ojos claros escudriñaban a la multitud con aguda atención. Nunca estaba ociosa, al menos no de verdad. Cerca de allí, un grupo de damas jóvenes charlaba animadamente sobre la reciente llegada de una invitada francesa a la granja. Madame Lefebvre, viuda de un noble menor, había alquilado la vieja mansión en verano. Rápidamente se había convertido en la comidilla del pueblo, con su llamativo vestuario, su risa ronca y su curiosa afición por la soledad. «Es muy continental», dijo la señora Banbury con desdén, ajustándose la ropa piel de zorro robó a pesar del calor. «Siempre viste encaje negro y bebe vino con su almuerzo. Me atrevería a decir que era una especie de artista antes de casarse con un hombre rico». La señorita Marple no dijo nada, pero notó la sonrisa burlona en los labios de la joven Cynthia Pratt y la mirada de reojo que la chica dirigió a Peter, el hijo del vicario. Algo se estaba gestando en ese círculo, algo no dicho. Sin embargo, la invitada de honor ese año no era Madame Lefebvre, sino el objeto que había donado a la subasta benéfica una guillotina en miniatura de plata ornamentada, que se decía que era un antiguo abrecartas francés. Brillaba bajo el dosel blanco de la carpa, exhibida en una caja forrada de terciopelo como si fuera una reliquia sagrada. Su hoja, aunque desafilada, todavía se rompía limpiamente con un movimiento de palanca. «Es morboso, si me preguntas», murmuró el mayor Ledbury, mirándolo con los ojos entrecerrados. «Juguetes del terror. No aptos para compañía educada». «Tonterías», susurró la señora Ayorti, alisándose el delantal. «Es una curiosidad encantadora. Y todo es por diversión. ¿Verdad, señorita Marple?» La señorita Marple parpadeó, la lana se detuvo a mitad de la vuelta. «Oh, me atrevería a decir que depende de quién termine con ella». La subasta se desarrolló con el habitual caos jovial. Se desataron guerras de ofertas por un chutney casero y una acuarela del cementerio, pero la guillotina de plata despertó el mayor interés. La propia Madame Lefebvre permaneció distante, sentada bajo una sombrilla con una copa de rosado, con los labios pintados de rojo sangre, sin hacer comentarios mientras subía el precio. Al final, el artículo lo ganó nada menos que el Dr. Cyril Finch por la asombrosa suma de 5 guineas. Lo aceptó con fingida solemnidad, haciendo una gran reverencia a Madame Lefebvre, quien levantó su copa en silencio, divertida. Al caer la tarde, la fiesta comenzó a desfallecer. El sol se escondía tras los árboles, proyectando largas sombras sobre el césped. Los invitados se quedaban en parejas y tríos, compartiendo historias y repitiendo. Los niños jugaban al escondite cerca del laberinto de setos. Una risa flotaba suavemente en el aire. Pero entonces llegó el grito. Era agudo e inconfundible, cortando la risa como la hoja de una guillotina de plata. La multitud se giró al unísono hacia el sonido, que provenía del borde del jardín de la vicaría, cerca del rosal. Cynthia Pratt se quedó paralizada, con las manos en la cara, los ojos abiertos y la mirada fija. Detrás de ella,
despatarrado grotescamente contra el sendero de guijarros, yacía Peter Ayorty. La cabeza del joven estaba torcida en un ángulo espantoso, su piel pálida, su boca entreabierta como si fuera a hablar. Pero ya no salía ningún sonido de él. La fiesta en el jardín no terminó con té y despedidas, sino con pánico, oraciones susurradas y la llegada del alguacil del pueblo. La señorita Marple estaba sentada muy quieta bajo el magnolio. Su labor de punto había caído inadvertidamente en su regazo. Su mirada estaba fija en la escena que tenía delante. Ernott, horrorizada, pero calculando en silencio. Había visto la muerte antes, demasiadas veces como para sobresaltarse ahora. Pero lo que importaba era el detalle. Y mientras el agente empezaba a ladrar preguntas y los invitados revoloteaban como pájaros atrapados, la mirada de la señorita Marple volvió a la caja forrada de terciopelo donde había reposado la guillotina de plata apenas una hora antes. Ya no estaba allí. El agente Derek Sims llegó sin aliento y cubierto de manchas, con el casco torcido y su libreta olvidada en algún lugar de la panadería, donde había estado disfrutando de un bollo tibio. Para cuando llegó al lugar del incidente, varios aldeanos bien intencionados ya habían formado un semicírculo alrededor del cuerpo de Peter Ayorty, susurrando con urgencia y moviéndose de un pie a otro como si la muerte fuera contagiosa. El joven yacía desplomado cerca del rosal, con el cuello en un ángulo antinatural y el chaleco azul pálido manchado con una curiosa mancha carmesí. Retroceden. Déjenme pasar. El alguacil resopló, agitando los brazos con teatral severidad. Nadie tocó nada. La multitud retrocedió medio paso, murmurando. La señora Ayorty se había desplomado en un banco, con la cofia ladeada y la mirada vidriosa. Esther Ayorty, que nunca se había dedicado a las exhibiciones, estaba sentada junto a ella, rígida, con los labios apretados. Tenía las manos apretadas en el regazo y la mirada fija al frente, como si a fuerza de voluntad pudiera fingir que su único hijo no yacía muerto a 6 metros de distancia. Madame Lefebvre, la enigmática francesa, permanecía bajo su sombrilla, observando con la fría indiferencia de quien ha presenciado tragedias y quizás se ha acostumbrado a ellas. La señorita Marple se había levantado por fin de su asiento bajo el magnolio y se había acercado al borde de la multitud. Su paso era mesurado, su expresión indescifrable. No dijo nada, pero observó el cuerpo, los arbustos circundantes, la hierba aplastada a los pies de Peter. Su mirada recorrió a los invitados como una brisa que prueba la debilidad de un cristal. ¿Sabemos qué pasó?, preguntó Sims en voz alta, finalmente con la pluma en la mano, aunque la tinta estaba seca y la punta doblada. Cynthia gritó, dijo el mayor Edbury bruscamente. Encontré al chico así. Mi cuello parece roto, pobrecito. Juego sucio, sin duda. Cynthia Pratt, con el rostro pálido como sus guantes de encaje, se quedó unos pasos atrás, todavía temblando. Estaba viniendo por el sendero lateral, murmuró. Lo vi allí tendido y al principio pensé que estaba bromeando. Siempre le gustaron las bromas. Pero luego vi titubeó, con la voz quebrada. La señorita Marple estudió a la chica un momento más de lo necesario. No había duda de que Cynthia estaba conmocionada, pero el miedo y la culpa a menudo tenían la misma cara. Correcto. No mueva el cuerpo, murmuró Sims. El doctor Finch debería estar aquí en cualquier momento. Hubo una pausa incómoda, seguida de un coro de cabezas que se volvieron hacia la tienda de comida. De su borde emergió el mismísimo doctor Cyril Finch, un hombre bajo y corpulento, de mejillas sonrosadas y una capa de migas en el cuello. Llevaba la guillotina de plata, acuñada como un trofeo bajo el brazo. Ah, sí, terrible asunto, dijo, entregando el objeto apresuradamente al ayudante del vicario. Déjame ver. Se arrodilló junto a Peter y realizó un breve examen, hurgando, palpando, olfateando y tarareando para sí mismo con vaga preocupación. Finalmente, se balanceaba sobre sus talones y exhaló con fuerza. Cuello roto, posiblemente por una caída o un golpe brusco. No hay signos de hematomas ni de uso de armas por lo que puedo ver, aunque tendré que examinarlo bien, por supuesto. Mejor no moverlo hasta que llegue el forense. ¿Se habrá caído?
preguntó Sims, garabateando con renovada urgencia. Improbable, respondió Finch. No en terreno llano como este. El ángulo del cuello es bastante pronunciado. Si estuviera adivinando, y subrayó que solo estoy adivinando, diría que alguien lo golpeó inesperadamente, quizás por la espalda. Un murmullo recorrió la multitud. Alguien jadeó. La señora Ayorti gimió débilmente y el reverendo Ayorti la estabilizó, con aspecto de haber envejecido 10 años en 10 minutos. ¿Y la guillotina?, preguntó Sims con torpeza, mirando el objeto que ahora descansaba sobre una mesa de té junto a los bollos. Solo una baratija, dijo Finch con un sorbo desdeñoso. La hoja no está lo suficientemente afilada como para cortar nada más que pergamino. No tiene relación con el crimen, supongo. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia la guillotina y luego volvió al doctor Finch. Frunció el ceño ligeramente. No dijo nada. Para entonces, varios invitados se marchaban, murmurando excusas sobre niños que alimentar, cartas que enviar, migrañas repentinas. En media hora, solo quedaban los testigos directos y los chismosos más decididos, dispersos como hojas tras una tormenta. El reverendo Ayorti acompañó a su esposa al interior, y Sims hizo un gesto de acordonar el rosal con cordel prestado del cobertizo del vicario. Llamaron al forense. La fiesta había terminado. La señorita Marple se despidió en silencio, rechazando las ofertas de que la llevaran. En cambio, caminó el largo camino a casa por los senderos del pueblo, pasando junto al estanque de los patos y la vieja herrería. Su mente estaba ocupada. No con el horror, aunque la muerte fue trágica, sino con los peculiares detalles. La guillotina desaparecida, ahora de vuelta. La voz temblorosa de Cynthia. La peculiar sincronización del Dr. Finch. Y el propio Peter Ayorti. Había sido, según todos los relatos, un joven inteligente pero frívolo. Recién llegado de Cambridge, no especialmente ambicioso, aficionado a los juegos, los coqueteos y alguna que otra broma pesada. Querido, pero no querido. Había rumores, por supuesto. Siempre estaban en Fernhallow. Se rumoreaba que Peter había sido visto a altas horas de la noche con la señora Carter, de la oficina de correos, a pesar de que estaba casada y no era especialmente discreta. Otros decían que lo vieron discutiendo con su padre el domingo pasado, un intercambio acalorado sobre dinero o responsabilidad. Y luego estaba Madame Lefebvre. Elegante, distante y profundamente reservada. Solo había visto a Peter 2 veces, pero lo habían visto salir de la granja hacía apenas 2 noches. La señorita Marple llegó a su pequeña casa de campo en Church Lane justo cuando el cielo se tornaba rosa albaricoque. Hirvió agua para el té y se sentó junto a su ventana con vistas a la plaza del pueblo. Su gato, Snowball, saltó a su regazo y ronroneó. «Asesinato», dijo la señorita Marple en voz alta, acariciando suavemente el pelaje del gato. «Ah, sí. Creo que fue un asesinato. Pero no uno simple». Sus ojos se desviaron una vez más a la imagen mental de la guillotina de plata, su hoja curva y acabado pulido. Había visto una idéntica una vez, muchos años atrás, en el salón de una dama francesa que visitaba a su prima en St. Merimead. Ese también había sido decorativo, sí, pero lo suficientemente afilado como para cortar una cinta. O más, si se le presionaba. No. El pueblo contaría sus historias y compartiría sus especulaciones durante los próximos días sobre peleas de amantes, misterios extranjeros y veneno escondido en bizcocho. Pero la señorita Marple había aprendido hacía mucho tiempo que nunca era solo lo que la gente decía lo que importaba. Era lo que no decían, y lo que se esforzaban tanto por no notar. A la mañana siguiente, Fernhallow hervía de escándalo, dolor y esa peculiar energía que solo acompaña a las tragedias locales más impactantes. La noticia se había extendido más rápido que un incendio forestal, más rápido que la lengua de la señora Applegate en el supermercado, saltando de los labios a las tazas de té y a las líneas telefónicas como un contagio. El joven Peter Ayorti, muerto a los 23 años, asesinado a plena luz del día en la fiesta en el jardín de la vicaría, era ahora el centro de cada conversación, teoría susurrada y suspiro especulativo.
La Fern Hallow Gazette publicó un suplemento vespertino especial Muerte misteriosa en la vicaría. Joven prometedor hallado muerto en una fiesta en el jardín. La policía investiga. El artículo, escrito con apresurada solemnidad por el Sr. Forbes, de la papelería, ofrecía pocos datos, pero sí muchas sugerencias. Una misteriosa francesa. Una antigüedad mortal. Un pueblo de luto. La señorita Marple lo leyó durante el desayuno, untando una fina capa de mermelada en las tostadas mientras hojeaba la columna. Era el tipo de informe que evitaba cuidadosamente mencionar nombres, aunque los hacía obvios. Su expresión permaneció tranquila, pero entrecerró los ojos ligeramente al leer una frase casi al final. La policía confirma que se encontró un objeto de interés cerca del lugar de los hechos, una guillotina decorativa de plata en miniatura, posiblemente simbólica. Simbólica, sin duda. La verdad, como siempre, no se encontraba en los titulares ni en el tono temeroso de los detectives aficionados, sino en los silencios entre las palabras y en el comportamiento de la gente cuando creía que nadie la veía. Y la señorita Marple había aprendido hacía tiempo a ver lo que otros ignoraban cortésmente. Más tarde esa mañana, el agente Sims apareció de nuevo en la puerta de la vicaría, esta vez acompañado por el inspector Hargreaves, de la policía del condado. Un hombre de unos 50 años con bigote de morsa y afición por el truid. Hargreaves solo había visitado Fern Hallow una vez 10 años antes, cuando la esposa de un granjero desapareció con el lechero y 2 jarras de vino de saúco. Aquel había sido un caso sencillo, y el inspector esperaba que éste fuera igual de ordenado. Empezó su trabajo con breves entrevistas, empezando por los Ayorti. La señorita Marple, por supuesto, no había sido citada para interrogatorio. ¿Por qué lo estaría? Una solterona mayor con afición por el ganchillo, sin duda fuera de toda sospecha. Lo prefería así. Pero recibió una visita poco después de la llegada del inspector Cynthia Pratt. La chica apareció en la puerta de la señorita Marple poco antes de las 11, con los ojos aún hinchados por el llanto, pero con el pelo pulcramente peinado. Llevaba un vestido lila pálido y llevaba un pequeño pañuelo anudado en ambas manos como una colegiala culpable. «Espero no ser una molestia», dijo en un susurro. «En absoluto, querida», dijo la señorita Marple amablemente, haciéndose a un lado para dejarla entrar. «Ven y siéntate». Acabó de tomar té. Cynthia se sentó en el borde del sofá con estampado de rosas como si fuera a morderla. Miró alrededor de la casa, quizás esperando que el entorno familiar la calmara. No pareció funcionar. «No puedo dejar de pensar en ello», dijo de repente. «Peter». En un momento estaba bromeando con la señora Banbury por su sombrero, y al siguiente se quedó callada. La señorita Marple sirvió al té con silenciosa precisión. «Fue un shock terrible para todos», dijo con suavidad. «Pero especialmente para ti, haberlo encontrado». Cynthia asintió, sus manos retorciendo el pañuelo hasta que apareció ropa escurrida. «Sigo preguntándome si debería haber gritado antes. O haber hecho algo. Ni siquiera sabía si estaba vivo cuando lo encontré». La señorita Marple le entregó una taza de té y vio cómo le temblaban los dedos al aceptarla. «Dudo que pudieras haber hecho algo. Pero dime, querida, ¿hablaste con Peter ese día antes del incidente?» Cynthia parpadeó. «No, en realidad no. Habíamos tenido una pelea tonta la semana anterior. Le dije que ya no me parecían muy graciosos sus chistes». «¿Bromas?» Se sonrojó. «Ya sabes cómo son los chicos. Siempre bromeando». «Dijo algo grosero sobre mi vestido. Pero no era serio. No pensé que significaba nada». La señorita Marple asintió lentamente. «¿Y se vio Peter esa tarde?» «Ningún signo de alteración o ansiedad». Cynthia dudó. Ahora que lo mencionas, parecía distraído. No dejaba de mirar a Madame Lefebvre. No con coqueteo, más bien como si estuviera preocupado. La señorita Marple dejó la taza. «Preocupado. Qué interesante». Hubo un silencio, llenado solo por el tic-tac del pequeño reloj de latón sobre la repisa. Cynthia se removió de nuevo y se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Crees que alguien podría haberlo matado a propósito?»
La señorita Marple la miró con dulzura e indescifrable. Digamos que pocas veces he sabido de una muerte repentina en un pueblo pequeño que no tuviera algún secreto oculto. Cynthia la miró fijamente y asintió lentamente. Eso mismo pensé yo. No parece un accidente. Después de que la chica se fuera, la señorita Marple recogió las tazas de té y se tomó un momento para reflexionar. Ahora emergen patrones, hilos de tensión y motivos enterrados justo bajo la superficie. Hizo una lista mental: Peter Ayorty, muerto en un tranquilo jardín. Cynthia Pratt, emocionalmente enredada y posiblemente celosa. Madame Lefebvre, elegante y extrañamente conectada. El doctor Finch, demasiado rápido para descartar. Y el guillotinado es demasiado teatral, demasiado simbólico para ser inocente. A media tarde, el inspector había entrevistado a una docena de aldeanos. El reverendo Ayorty estaba demasiado angustiado para ofrecer mucho, y la señora Ayorty se había retirado por completo. Pero algunos nombres empezaron a repetirse en las notas de Hargreaves. Cynthia Pratt, vista cerca del lugar de los hechos; Madame Lefebvre, cuya curiosa amistad con Peter no había pasado desapercibida; y el joven Tommy Carter, un manitas local que había hecho trabajos esporádicos en la vicaría. Según se decía, guardaba rencor oculto contra Peter por una chica. Aún así, nada concreto, ninguna huella dactilar, ningún arma evidente. Nadie había visto nada. Pero alguien sí. La señorita Marple había vivido lo suficiente para saberlo. Al caer la noche, se puso su abrigo gris de lana, se ajustó el sombrero y echó a andar por el sendero hacia la granja. Madame Lefebvre no había sido vista en el pueblo desde el día anterior. Y quienes desaparecían tras un asesinato a menudo tenían muy buenas razones para hacerlo. La granja se alzaba en las afueras de Fern Hollow como una mansión olvidada de una época más oscura. La hiedra se aferraba densamente a sus muros de piedra, y la verja crujió en sus goznes cuando la señorita Marple entró. Llamó a la puerta, 1, 2 veces. No fue Madame Lefebvre quien le abrió, sino una joven doncella de ojos abiertos y postura rígida. «Me gustaría hablar con su señora», dijo la señorita Marple con suavidad. Solo un momento de su tiempo. La doncella dudó, luego se hizo a un lado. Dentro, el salón estaba oscuro y fragante con el aroma de lavanda y algún perfume extranjero. Madame Lefebvre estaba sentada junto a la chimenea, con un libro en su regazo, vestida de luto negro como si la ocasión lo requiriera. «Señorita Marple», dijo con suavidad. «Me preguntaba cuándo vendría». La señorita Marple sonrió. «Entonces supongo que podemos hablar con franqueza». Y así lo hicieron. El salón de la granja era un estudio de elegante melancolía. Las pesadas cortinas atenuaba el sol del atardecer, y el tic-tac de un reloj de repisa de mármol resonaba débilmente en el silencio. Madame Lefebvre, resplandeciente con su chal de encaje negro y sus pendientes de perla, estaba sentada con las piernas cruzadas y la barbilla ligeramente levantada, como si evaluara constantemente el mundo tras un velo invisible. Un cigarrillo ardía en una bandeja de plata a su lado. El libro que tenía en el regazo estaba cerrado, pero lo sostenía como un accesorio y su título era ilegible en la penumbra. La señorita Marple se sentó con cuidado en un sillón de brocado frente a ella. Cruzó las manos sobre el bolso y esbozó una leve sonrisa. «Gracias por recibirme, Madame Lefebvre». «Claro que sí», respondió la francesa con suavidad, con un acento que era una mezcla aterciopelada de París y algo más antiguo. «Admiro su discreta curiosidad, señorita Marple. En Francia, la llamaríamos clarividencia discreta, una especie de visión invisible». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Se ve mucho tejiendo en silencio. La gente olvida que estás ahí». Madame Lefebvre soltó una risita y cogió el cigarrillo. No lo encendió, sino que jugueteó con él distraídamente, con la mirada perdida en la ventana. «Imagino que querrás preguntar por el chico. Pobre Peter. Una pérdida trágica. ¿Lo conocías bien?» El cigarrillo se detuvo a mitad de su recorrido. «No muy bien. Hablamos un par de veces. Vino a la granja la semana pasada sin avisar. Dijo que sentía curiosidad por la guillotina francesa que había donado a la subasta de la vicaría.
La mirada de la señorita Marple se agudizó ligeramente. ¿Y eso era todo? Una pausa. Madame Lefebvre volvió la mirada hacia la señorita Marple y, por un instante, la habitación se sintió más fría. No, dijo simplemente. Eso no era todo. El silencio se extendió entre ellas como un hilo tenso. Me preguntó si reconocía un nombre, continuó la francesa. Un nombre del pasado. Un hombre llamado Julien Armand. La señorita Marple no parpadeó. ¿Un nombre de tu pasado? Sí. Madame Lefebvre apartó la mirada. Hace mucho tiempo, antes de mi matrimonio. Julien Armand fue un error. Peligroso, encantador. Se creía revolucionario, incluso en tiempos de paz. Coleccionaba rarezas y amigos con secretos. Y enemigos. ¿Y qué le interesaba a Peter? No lo dijo. Solo que había encontrado su nombre en una carta antigua, entre unos papeles que habían pertenecido a un amigo de la familia. Me preguntó si lo conocía y le conté lo poco que pude. Hablamos unos 20 minutos. Parecía inquieto. No asustado, exactamente. Pero curioso, con cierta inquietud. La señorita Marple lo asimiló. ¿Mencionó la guillotina? Madame Lefebvre esbozó una leve sonrisa. Me preguntó si la habían usado alguna vez. Le dije que no. Era una novedad, algo pensado para entretener en una cena de los años 20. Pero su filo, es afilado. La mayoría de las cosas decorativas en Francia son más peligrosas de lo que parecen. La señorita Marple se permitió un pequeño asentimiento. ¿Y dónde se guardaba antes de la subasta? En el armario del salón. Cerrado. Pero debo confesar que la llave no es difícil de encontrar. Entonces cualquiera que visitara la casa podría haberla visto. Incluso haberla tocado. Sí, dijo Madame Lefebvre. Pero sugerir que un objeto decorativo podría convertirse en un arma de asesinato, eso es casi poético, señorita Marple. Incluso para Fern Hallow. Siempre hay poesía en el asesinato, respondió la señorita Marple en voz baja. Aunque rara vez la que uno desea recitar. Se levantó con algo de esfuerzo. Madame Lefebvre permaneció sentada, con la mirada perdida en la chimenea apagada. Al llegar la señorita Marple a la puerta, se detuvo. ¿Puedo preguntar una cosa más? Por supuesto. Dijo Peter, quien le había mostrado la carta con el nombre de Monsieur Armand. Madame Lefebvre frunció el ceño ligeramente. No lo dijo. Solo que se encontró entre las pertenencias de alguien ya fallecido. La señorita Marple asintió de nuevo y se despidió. Afuera, el aire se había vuelto más denso con la promesa de lluvia. Las rosas a lo largo del camino de entrada desprendían un aroma embriagador, pero la señorita Marple apenas lo notó. Estaba absorta en sus pensamientos. Peter Ayorti había estado cavando. Eso estaba claro. En que, precisamente, no lo estaba tanto. Pero tenía algo que ver con el pasado de Madame Lefebvre, y quizás el de otros. Un hombre llamado Julien Armand. Un nombre que no se había pronunciado en voz alta en décadas, ahora resucitado por un joven curioso que había fallecido días después. La señorita Marple regresó al pueblo, con pasos lentos y pausados. Las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer cuando llegó a la frutería. Dentro, encontró al mayor Edbury, quejándose de un aumento de precio en el calabacín. Se tocó el sombrero al verla. Asunto impactante, murmuró. Nunca pensé que volvería a haber un asesinato aquí. Otra vez, mayor Ledury, preguntó la señorita Marple con ligereza. Enfin, ya sabe. Estuvo ese asunto con el guardabosques ahogado en el 46. Nunca se resolvió del todo, si quiere mi opinión. La señorita Marple soltó una risita suave y eligió un par de manzanas. Dime, dijo con voz despreocupada. ¿Notaste algo extraño en la fiesta en el jardín antes del incidente? ¿Quizás alguien se comportó de forma inusual? Edbury frunció el ceño. Además del joven Peter, estaba nervioso. No dejaba de juguetear con sus gemelos y de mirar de reojo a aquella francesa. Pero claro, ¿quién no lo haría? ¿Alguien más? Bueno, dijo, rascándose la barbilla, si noté que el doctor Finch se escabulle un rato. Justo antes de que encontraran el cuerpo. Dijo que necesitaba un paseo para asentar la digestión.
Un momento extraño para un paseo, si quieres mi opinión. La señorita Marple le dio las gracias y salió a la lluvia tenue. Volvió a casa, su mente tejiendo hilos que aún no habían formado un patrón, pero que lo harían con el tiempo. El doctor Finch, alejándose antes del grito. Cynthia, más angustiada de lo que quizá debía estar. Madame Lefebvre, ocultando algo bajo su elegante quietud. Y Peter, curioso y nervioso, aferrándose a los nombres de un viejo escándalo que nadie quería que se reviviera. De vuelta en su cabaña, la señorita Marple se quitó el abrigo húmedo y dejó su bolso sobre la mesa. Se sirvió una modesta copa de jerez y se encendió una lámpara. Sobre su escritorio había un bloc de notas con nombres, flechas y preguntas, Marx mapa privado de motivos y recuerdos. Subrayó 2 palabras, Julien Armand. Era un hilo del que había que tirar. Porque, según la larga experiencia de la señorita Marple, el pasado tenía la peculiar costumbre de filtrarse en el presente, sobre todo cuando alguien se esforzaba por olvidarlo. Fernhallow no era un pueblo que olvidara las cosas con facilidad, aunque fingiera lo contrario. Los escándalos podían ocultarse bajo cojines bordados o guardarse en las últimas páginas de las viejas Biblias familiares, pero perduraban como el aroma a lavanda en cartas que nunca se queman. Y como la señorita Marple sabía muy bien, el pasado rara vez permanecía enterrado. Simplemente esperaba ser notado de nuevo. El nombre de Julien Armand había despertado algo en su memoria demasiado débil para comprenderlo por completo, pero lo suficientemente persistente como para perturbarla mientras sacudía la repisa de la chimenea o removía las gachas. No era un nombre local, desde luego, pero estaba conectado de alguna manera con la red que comenzaba a formarse en torno a la muerte de Peter Ayorty. Para el jueves, el informe del forense confirmó lo que muchos sospechaban: muerte por fractura cervical, probablemente resultado de un golpe rápido y deliberado. Sin señales de caída. Sin heridas defensivas. Asesinato, aunque el arma seguía siendo desconocida. Se había planeado un funeral a puerta cerrada para el fin de semana, aunque la señorita Marple sospechaba que el duelo no calmaría el creciente murmullo de especulaciones. Esa mañana, en la biblioteca del pueblo, se encontró vagando no hacia las novelas policíacas, sino hacia un rincón poco frecuentado donde viejos archivos del pueblo y periódicos olvidados acumulaban polvo. Abrió con cuidado las frágiles páginas del Chipping Minton Herald de 1917, buscando no con certeza, sino con instinto. Y allí estaba. Julien Armand, expatriado francés, habla en Oxford sobre los peligros de la idolatría política. Invitado de honor en la finca de Lord Stourbridge. Coleccionista de objetos revolucionarios. Armand había sido, al parecer, un hombre de intenso encanto y convicciones profundas. Había viajado en círculos de la alta sociedad, había defendido la inestabilidad social desde la seguridad de los salones ingleses y había desaparecido de la vida pública justo después de la guerra. Siempre corrían rumores de que había huido de Francia para escapar de algo más serio que la política. What a Lord Stourbridge. Ese nombre sí lo recordaba. Había sido dueño de una finca cerca de Fernhallow, vendida hacía tiempo. Su segunda esposa, si la señorita Marple no recordaba mal, era inglesa, y tras su muerte permaneció en la zona bajo el nombre de señora Elspeth Markham, una viuda elegante con afición por las rosas y los discos de ópera. Había fallecido discretamente hacía casi 2 años. Su patrimonio era modesto, pero contenía, según una breve necrológica, una curiosa colección de antigüedades extranjeras. ¿Había sido Peter quien se había deshecho de sus pertenencias? ¿O quizás alguien más las había heredado? Cerró el libro de cuentas con cuidado y tomó nota en su pequeña y discreta libreta. Más tarde ese mismo día, la señorita Marple tomó el té en casa de la señora Gwendoline Carter, la encargada de correos y el intercambio de información del pueblo, todo en uno. Gwendoline tenía un don extraordinario para recordar quién había entrado en qué casa, con quién y qué llevaba. «Espero que no me consideres cruel», dijo Gwendoline mientras servía el té, «pero nunca confié del todo en ese chico. Peter, quiero decir, había algo astuto en él. Siempre sonriendo como si supiera algo que los demás desconocemos. Acostumbraba a estar en compañía de los invitados del vicario,
preguntó la señorita Marple, echando azúcar con cuidado en la taza. Ah, sí, respondió Gwendolen al instante. Siempre de visita por la granja después de que Madame Lefebvre se mudara. A veces con libros, a veces con las manos vacías. Y siempre al anochecer. Afirma que apenas se conocían, pero no me lo creo ni por un segundo. ¿Visitaba a alguien más con regularidad? Gwendolen pensó un momento. Lo vieron cerca de la vieja cabaña de la señora Markham el mes pasado. Es extraño, ya que ha estado cerrada desde su fallecimiento. Eso sí, el joven Thomas Carter tiene la llave esa a quien el abogado contrató para mantenerla. Dijo que iba a venderla, pero no ha habido ningún resultado. La señorita Marple dio un sorbo a su té. Thomas Carter. Lo han mencionado varias veces últimamente. Gwendolen se inclinó, con los ojos brillantes por la emoción de un chismorreo casi permitido. Una vez le gustó Cynthia. No lo ocultó. Pero, en cambio, le tomó cariño a Peter. Me dijeron que hubo unas palabras entre los chicos. La señora Banbury las oyó cerca del campo de cricket. Thomas salió furioso como una remolacha. La señorita Marple lo asimiló. El motivo se presenta de muchas maneras. Algunos eran grandes y complejos, otros tan simples como los celos. Pero los celos podrían ser mortales de todos modos. Dio las gracias a la señora Carter y caminó lentamente a casa, con la mente ocupada. Ahora había 4 figuras orbitando el asesinato, cada una con hilos que las conectaban con Peter. Cynthia Pratt, emocionalmente vulnerable y quizás ocultando más de lo que dejaba ver. Madame Lefebvre, elegante y cosmopolita, con un pasado oscuro ligado a un nombre que Peter había desenterrado. El doctor Finch, cuya presencia en la fiesta se había solapado con el momento de la muerte de una manera sospechosamente conveniente. Y Thomas Carter, abandonado, enfadado, y deslizando silenciosamente las llaves en cerraduras que no debían abrirse. La noche encontró a la señorita Marple sentada junto a la chimenea, hojeando de nuevo su cuaderno. Había escrito una línea del informe del forense que la inquietaba. No hay señales visibles de un ángulo de arma que sugiera un golpe descendente a corta distancia. Un golpe descendente. Sin sangre. Sin hematomas. De repente, miró hacia su mesita de noche, donde unas tijeras de bordar descansaban inofensivas junto a sus gafas. Cosas pequeñas, afiladas y delicadas podían causar daños considerables, pensó. Sobre todo cuando nadie las creía capaces de hacer daño. Igual que la guillotina. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe a la puerta. Era el reverendo Ayorti, pálido y demacrado, con el cuello clerical suelto en el cuello. «Espero no molestarla», dijo con la voz ronca. «En absoluto». «Por favor, pase». Se sentó pesadamente en su sillón floral, con las manos ligeramente temblorosas. Tenía que hablar con alguien. Alguien que ve las cosas. La señorita Marple esperó. «Encontré algo», dijo, entre las cosas de Peter. Una carta, desgarrada por el borde, sin firmar. Pero mencionaba el nombre de Julien Armand. Y algo sobre la hoja que nunca se oxidó. ¿Crees que Peter pudo haber creído que la guillotina era más que una curiosidad? Creo, dijo la señorita Marple en voz baja, que Peter creyó que algo se había escondido quizás a simple vista. Y puede que tuviera razón. El reverendo Ayorti se inclinó hacia adelante. «Le fallait, señorita Marple. Debería haber prestado atención». La señorita Marple se acercó y le dio una suave palmadita en la mano. «Todos miramos hacia atrás demasiado tarde, reverendo. Lo que importa es mirar hacia adelante ahora y ver con claridad». Afuera, el viento había arreciado, haciendo vibrar la puerta del jardín. Dentro, una tranquila resolución se asentó en el pecho de la señorita Marple. Las pistas comenzaron a fusionarse: nombres, fechas, celos, mentiras. Y en algún lugar, en los espacios entre el silencio y la confesión, la verdad esperaba ser revelada. Ella la encontraría. Siempre lo hacía. La mañana siguiente amaneció gris y pesada, con nubes bajas suspendidas sobre Fern Hollow como una tapa presionada sobre una olla hirviendo. Era el tipo de clima que hacía que el pueblo pareciera suspendido en el tiempo, como si esperara un aliento que nunca llegaba.
Una llovizna había empezado antes del amanecer y continuaba ahora con el ritmo persistente de un pensamiento inoportuno. La señorita Marple se levantó temprano. El fuego se había apagado en la chimenea durante la noche, pero no se molestó en volver a encenderlo. En cambio, se puso su abrigo gris marengo, se ajustó el broche y se abrochó las prácticas botas. Había un lugar al que necesitaba ir tranquilamente y sin alboroto. Rose Cottage se alzaba a las afueras del pueblo, justo después de la puerta del cementerio y el viejo castaño. La residencia de verano de la difunta señora Elspeth Markham había permanecido cerrada con llave desde su fallecimiento. Ningún familiar había venido a reclamar, y el abogado le había encomendado al joven Thomas Carter que cuidara los jardines y evitara que el lugar se deteriorara, como le había dicho al tendero en más de una ocasión. La señorita Marple había pasado por delante de la cabaña muchas veces a lo largo de los años. Las rosas aún florecían en racimos silvestres y desafiantes alrededor del porche a pesar del abandono, y la puerta de madera se combinaba en las bisagras. Llegó poco después de las 8, cuando el pueblo aún dormitaba tras sus cortinas corridas. No había rastro de Thomas Carter, pero unas huellas frescas en la tierra blanda cerca del sendero lateral le indicaba que había estado allí recientemente. La puerta estaba cerrada con llave, como era de esperar, pero tras el seto, donde el viejo cobertizo de macetas estaba ligeramente torcido, encontró la segunda llave. Escondida tras un ladrillo suelto, justo donde la señora Markham se la había mostrado, hacía mucho tiempo, durante un paseo benéfico de la parroquia. La señorita Marple entró. El interior estaba mohoso y oscuro, impregnado de un olor a polvo, madera vieja y algo más curioso, tal vez alcanfor o lavanda seca. Los muebles yacían bajo trapos, y láminas enmarcadas de pájaros adornaban las paredes. Un escritorio de caoba se alzaba en la sala, con la parte superior abarrotada de papel amarillento, sobres descoloridos y tinteros secos. Empezó por ahí. No tardó mucho. En el segundo cajón, bajo un libro de gastos domésticos, encontró una caja con cartas. Algunas atadas con cinta, otras sueltas y enrolladas en los bordes. Abrió una al azar y leyó en silencio. Queridísima, el mundo está lleno de tontos que creen que la revolución es una causa en lugar de un espejo. Pero tú lo entiendes, creo. Siempre lo hiciste. La hoja nunca se oxida. La señorita Marple dobló la carta con cuidado, apretando los labios. La letra era Aondats, Continental. De Julien Armand, sin duda. La misma frase otra vez: la hoja nunca se oxida. Repetida. Íntima. Intentionalmente poética. Y ahora, imposiblemente siniestra. Abrió otra carta, fechada en 1919. Te la he dejado porque confío en ti. Nadie la esperaría en tus suaves manos. Que piensen que es una baratija. Si caigo, si desaparezco, no debes ser encontrada. Promételo. La señorita Marple respiró hondo. Las implicaciones ahora eran más claras que nunca. Julien Armand, una vez invitado de Lord Stourbridge, había dejado algo, un recuerdo, una reliquia, tal vez incluso un símbolo de sus ideales. La guillotina de plata, oculta a plena vista, y confiado a la señora Markham, lo que significaba que probablemente había estado en esta misma casa durante años hasta que resurgió recientemente en la subasta de la vicaría. Donado, sin duda, por Madame Lefebvre, aunque ahora la señorita Marple sospechaba que su afirmación de diversión en la cena no era toda la verdad. Madame Lefebvre sabía lo que era, y Peter Ayorti también lo había descubierto. Revisé la caja de nuevo. En la parte inferior había una hoja doblada, diferente de las demás. Un inventario legal, elaborado poco antes de la muerte de la señora Markham. En el reverso, garabateado a lápiz, había una lista de 2 nombres subrayados, uno tachado. Armand, decía el primero. Markham, el segundo. Pa, el tercero, escrito débilmente, vacilante. Las iniciales de Peter Ayorti. La señorita Marple se quedó quieta en la habitación silenciosa. Allí estaba, un rastro de posesión, cuidadosamente guardado. Armand Markham a Peter. La pregunta ahora era,
¿Qué había pensado hacer Peter con el conocimiento? Cerró la cabaña con llave y volvió a colocar la llave tras el ladrillo, tal como estaba. Regresó lentamente a través de la húmeda mañana, en el pueblo aún tranquilo. En su cabaña, se preparó una taza de té y se sentó a reflexionar. La imagen se estaba formando. Peter Ayorty se había topado con algo mucho más antiguo que él, una historia inconclusa escondida entre cartas y silencio. Había rastreado los orígenes de la guillotina hasta Julien Armand. Había descubierto la conexión a través de la señora Markham. Muy probablemente, había confrontado a Madame Lefebvre con lo que sabía. Quizás amenazó con revelar algo. O quizás simplemente hizo una pregunta de más. Y ahora estaba muerto. Pero eso aún dejaba un motivo. La implicación de Madame Lefebvre era innegable, pero no probada. La conveniente proximidad del Dr. Finch a la escena seguía siendo sospechosa. Y Thomas Carter ya estaba en posesión de la cabaña, que diole medios para descubrir los mismos secretos que Peter tenía, y el motivo personal del orgullo herido. Era casi mediodía cuando alguien llamó a la puerta. Era el inspector Hargreaves, con el bigote húmedo por la llovizna. «Buenos días, señorita Marple», dijo. «¿Le importa si entro?» «Por supuesto, inspector». «Tome asiento». Entró, con aspecto más cansado de lo habitual. «Pensé que le gustaría saber que hemos arrestado a alguien». La señorita Marple arqueó una ceja. «¿De verdad?» «Thomas Carter», dijo el inspector. «Hubo un pequeño altercado anoche. Uno de nuestros agentes lo sorprendió intentando entrar en Rose Cottage. Afirma que era parte de sus deberes de conserje, pero cuando lo trajimos para interrogarlo, se puso nervioso. Dijo que había visto a Peter allí hacía 2 semanas. Afirma que Peter tenía algo que quería. ¿Qué? ¿Exactamente? Esa es la parte complicada». Carter no lo dijo. Solo siguió murmurando sobre un pisapapeles y una caja francesa. Finalmente, dejó de hablar por completo. Encontramos un juego de gemelos de Peter en su bolsillo que decía que quería devolverlos. «No pinta bien», no dijo la señorita Marple con suavidad. «No pinta bien». El inspector suspiró. «Entre usted y yo, parece incompleto. Como si viéramos la sombra de algo, no la cosa en sí». La señorita Marple sonrió levemente. «Muy astuto, inspector. Las sombras pueden ser engañosas». Hargreaves la miró fijamente. «Si sabe algo, señorita Marple», lo se dijo en voz baja, que a veces la respuesta obvia es la que está diseñada para ser vista. Se fue poco después, dejándola sola una vez más. Y ahora, la mente de la señorita Marple volvió a la guillotina. Su hoja estaba desafilada, dijeron. ¿Pero alguien la había probado? Estaba, quizás, lo suficientemente afilada. Más importante aún, ¿siempre así del mismo objeto? ¿O podría haber ocurrido una sustitución? Una hoja reemplazada, una novedad que se volvió letal. Solo había una persona que la había manejado antes y después del asesinato. Solo una persona lo había sostenido bajo el brazo como un premio. Que, de hecho, había insistido en que era inofensivo. El doctor Finch. La señorita Marple se levantó y volvió a coger su abrigo. Era hora de otra visita, esta vez al buen doctor. Antes de que volviera a caer la guillotina. El doctor Lionel Finch era un hombre que se enorgullece del orden. Su escritorio estaba impecablemente ordenado, su calendario, trazado con precisión en tinta azul, y su rutina diaria, tan fija como la campana del campanario de St. Swithin, S. Su consultorio, ubicado junto a Yo Street, parecía más el estudio de un caballero que un lugar para toses y dolencias. Los libros se alineaban en las estanterías en filas apretadas. Los volúmenes encuadernados en cuero se encontraban junto a modelos anatómicos de porcelana, y un aroma al camphor flotaba en el aire como un recuerdo. La señorita Marple llegó a las 2:30, la hora acordada para una consulta no urgente, tras haber llamado esa mañana con una petición que, al doctor Finch, le pareció bastante inofensiva, una pequeña preocupación por su ciática y un ligero insomnio. Nada dramático, querido doctor, solo una pequeña visita. Fue recibida por su ama de llaves, la señora Linton,
quien la condujo al consultorio y le ofreció té antes de marcharse con el aire solemne de quien sabe que no debe indagar demasiado sobre los asuntos del pueblo. El doctor Finch la saludó con su habitual cortesía, atención, pero siempre un paso atrás, como si observara el mundo a través de un cristal pulido. Señorita Marple, dijo, levantándose de la silla con una sonrisa cordial. Un placer. Por favor, siéntese. Gracias, doctor. Espero no estarle quitando mucho tiempo. En absoluto. ¿En qué puedo servirle? La señorita Marple dobló sus guantes sobre su regazo. Oh, solo una pequeña molestia en la cadera. Bastante normal para mi edad, me temo. Pero lo que realmente me preocupa es lo mal que he estado durmiendo últimamente. No puedo evitar divagar, sobre todo después de la muerte del pobre señor Ayurti. La expresión del doctor Finch se endureció ligeramente. Sí, un asunto trágico. ¿Lo conocía bien? Solo como se conoce a la mayoría de la gente de aquí, por las rifas de la iglesia y el té de la tarde. Aunque me atrevería a decir que tuvimos algunas conversaciones interesantes. Tenía curiosidad por la gente, ¿sabe? Hacía preguntas bastante penetrantes. El doctor asintió, dando golpecitos distraídos con un bolígrafo en el secante. La gente curiosa a veces tiene un final desafortunado. Sí, murmuró la señorita Marple. Y me pregunto qué hacía el pobre hombre con ese pequeño adorno francés. Es bastante inusual, ¿no cree? ¿Una guillotina de plata como pisapapeles? Hubo una sutil pausa, apenas un instante, y luego el doctor rió entre dientes. Ah, sí, ese pequeño espanto. Bastante teatral. Lo vi yo mismo la mañana de la subasta, cuando Peter lo trajo para que lo pulieran. Le contó. ¿Te lo enseño? Sí. Le preocupaba que estuviera deslustrado. Quería que luciera lo mejor posible para exhibirlo. Le eché un vistazo y le dije que era inofensivo. La señorita Marple dio un sorbo a su té, observándose por encima del borde de la taza. ¿Lo examinamos detenidamente? El doctor Finch ladeó la cabeza. Bueno, no hay ningún cargo oficial, si a eso te refieres. No soy un experto en antigüedades. Aún así, tienes ojo de cirujano, doctor. Te habrías dado cuenta si tuviera potencial funcional. Se rió, pero le faltó calidez. ¿Crees que debería haber dado la alarma? ¿Que alguien estaba tramando un asesinato teatral en una subasta de la iglesia? No, no, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero uno se pregunta si la guillotina en sí fue el arma homicida. He estado pensando en eso. Qué extraño. ¿No crees cuántas lesiones sufrió Peter y, sin embargo, un final tan decisivo? Curioso, sí. Pero imagino que el forense dictaminó que fue una lesión craneal por la caída. La señorita Marple asintió lentamente. Ah, sí dijeron que se golpeó la cabeza. Pero nadie lo vio caer. No había sangre donde aterrizó. ¿Y qué ángulo tan extraño, además? ¿No crees? El Dr. Finch dudó. Señorita Marple, debo confesar que no la entiendo del todo. Por supuesto, dijo, levantándose. Quizás estoy pensando demasiado. Mi mente se acelera por la noche, ¿sabe? Gracias por escuchar. Cuando se dio la vuelta para irse, el doctor Finch se levantó para acompañarla y se detuvo junto al armario cerca de su escritorio. Antes de que se vaya, dijo, abriendo un cajón, le escribiré algo para ayudarle a dormir. Solo un sedán y suave. A menudo se lo recomiendo a los pacientes que tienen la mente demasiado activa. La señorita Marple dio un paso adelante, observándose las manos mientras garabateaba la receta. Me pregunto, dijo con ligereza, ¿cree que el señor Ayurti habría aceptado algo así? Un sedante, quiero decir. El doctor Finch no levantó la vista. ¿Peter? Improbable. Desconfía de la medicación. Una vez me dijo que prefería soportar el dolor a embotar su mente. Bastante admirable, eso. La señorita Marple tomó el papelito y lo guardó en su bolso. Gracias, doctor. Me siento mejor después de la visita. Se marchó con amables asentimientos y una sonrisa amable, pero su mente zumbaba. Había observado, con bastante claridad, que el cajón del armario no estaba cerrado con llave. Que dentro,
Entre las botellas y cajas, había una pequeña bolsa de terciopelo negro. Y había notado, con silenciosa precisión, la etiqueta del sobre que estaba debajo: guillotina de plata para subastas. ¿Por qué guardaría el doctor Finch algo así? ¿No lo habían devuelto a la vicaría para su inspección policial? A menos que lo hubiera cambiado. Que se hubiera quedado con el original y lo hubiera reemplazado por uno parecido. Una versión más segura. Una novedad inofensiva. La señorita Marple caminó lentamente de vuelta a la plaza del pueblo. Las sombras se alargaban y el cielo se teñía con los primeros colores del crepúsculo. Pasó por la panadería, saludó al señor Pips y compró una pequeña tarta de almendras. No había prisa. Regresaba a casa, ponía la tetera y pensaba. Pensaba en las cartas de Rose Cottage. En las crípticas palabras de Julian Armand. En las inquisitivas preguntas de Peter. Y en la guillotina, ese símbolo de la revolución, confiada hacía mucho tiempo a una discreta viuda inglesa y ahora responsable, quizá, de una muerte muy moderna. Las piezas encajaban. El doctor Finch no era el único con secretos. Madame Lefebvre, a pesar de su cultivado misterio, se había vuelto extrañamente silenciosa desde el arresto de Thomas Carter. Y el propio Thomas, seguramente más asustado que culpable, sabía algo que le aterraba decir. La guillotina era la clave. Pero no solo como arma. Como idea. Como vínculo entre el pasado y el presente, entre la política y el orgullo, entre la ilusión y el asesinato. La señorita Marple sabía que debía volver a ver la guillotina. La auténtica. Y así, antes de volver a casa, se alejó de su cabaña y se dirigió a la vicaría, donde los objetos de la subasta aún se guardaban en cajas bajo las escaleras de la sacristía. El vicario Edmund Ferrars la recibió con su habitual calidez, ofreciéndole té y bollos, que ella declinó cortésmente. «Solo necesito confirmar algo», le dijo. «Ese horrible adorno. ¿Puedo verlo una vez más?» El vicario dudó un momento y luego recuperó la caja. Dentro, la guillotina reposaba envuelta en papel de seda. La señorita Marple la observó. Peso, equilibrio, construcción. No era la misma que recordaba. El filo, antes frío y acerado, ahora estaba opacado por la oxidación. El grabado de la base, el que había vislumbrado antes, había desaparecido. O mejor dicho, había sido reemplazado. Dio las gracias al vicario y se fue. Ya no cabía duda. Alguien había cambiado la guillotina. Y la señorita Marple tenía la intención de averiguar quién antes de que la hoja se cobrara otra vida. La noche había caído suavemente sobre St. Sweetings. Una luna creciente colgaba baja sobre la aguja, proyectando una luz plateada sobre los tejados del pueblo. Rose Cottage, enclavada tras una cortina de malvarrosas y hiedra, brillaba suavemente desde dentro. La señorita Marple estaba sentada en su salón junto a la ventana, con un chal de lana sobre los hombros y las agujas de tejer inmóviles por una vez. La tetera a su lado se había enfriado hacía tiempo, pero su mente permanecía alerta. La visita a la vicaría había confirmado lo que temía: la guillotina ahora bajo custodia policial no era la original. Carecía de la precisión artesanal, de la hoja afilada como una navaja y, lo más importante, de la diminuta inscripción en su base: Republique ou mort. La había notado cuando Peter Ayorty le mostró la pieza esa mañana antes de la subasta. Un toque escalofriante, y ahora inconfundiblemente ausente. Alguien se había llevado la guillotina real, probablemente antes de que la policía sellara las piezas. Alguien que sabía lo que era, o temía lo que pudiera revelar. Los dedos de la señorita Marple tamborileaba suavemente sobre la mesa. Volvió a pensar en los nombres que Julian Armand había mencionado en sus cartas, en particular en Louise. Nunca perdonó. Ese tipo de herida permanece enterrada en un corazón tranquilo, esperando un momento para salir a la superficie. Louise Lefebvre, la viuda del vestido lavanda. Siempre digna, siempre misteriosa. Había hablado muy poco tras la muerte de Peter. Y ahora, con Thomas Carter injustamente arrestado, su silencio pesaba aún más. A la mañana siguiente, la señorita Marple se levantó temprano y caminó por los senderos cubiertos de rocío hacia Willowmere House, la residencia de Madame Lefebvre.
La casa se alzaba a las afueras del pueblo, una melancólica estructura victoriana parcialmente engullida por glicinas rastreras. Cortinas corridas. Jardín descuidado. Un aire de elegante aislamiento. Madame Lefebvre abrió la puerta a ella misma, envuelta en una bata de lana oscura, con su cabello plateado cuidadosamente recogido. Señorita Marple, dijo con su cálida voz con acento francés, «¿Qué visita tan inesperada?» «Espero no estar molestando», respondió la señorita Marple con suavidad. «Pero creo que debemos hablar. Sobre Peter. Y sobre algo que me ha estado preocupando profundamente». Louise dudó. Luego se hizo a un lado. «Pase, por favor». El salón estaba frío. No había chimenea encendida. Sobre la repisa de la chimenea reposaba la fotografía de un joven soldado, guapo, de mirada solemne, con una cinta cruzada en el pecho. Un tenue aroma a violetas persistía, aunque se había desvanecido bajo las capas del tiempo. La señorita Marple se sentó cuidadosamente en un sillón de brocado. «Recuerdo a su hijo», empezó en voz baja. «Lucien. Era tan amable. Siempre se ofrecía a llevar libros de himnos a las señoras mayores». El rostro de Louise se tensó. «Sí», dijo. «Lucien era un buen chico. Murió en Argelia. La guerra, ya conoce la otra guerra. No de la que todo el mundo habla. La guerra olvidada», murmuró la señorita Marple. Hubo un silencio entre ellos. No incómodo, sino expectante. «Conocía a Julien Armand, ¿verdad?», preguntó finalmente la señorita Marple. Las manos de Louise temblaron. «Julien era amigo de mi marido. En París. Hace mucho tiempo. Me escribía a veces después de la muerte de Maurice. También escribió a Peter Ayorti», dijo la señorita Marple, observándola. «Y creo que Peter sabía algo que no debía saber». Louise no habló. Sus ojos permanecieron fijos en la fotografía. Él hacía preguntas, continuó la señorita Marple. Sobre la guillotina. Sobre un símbolo de la revolución. Y quizás sobre venganza. Louise se giró para mirarla, con los ojos brillantes. «¿Crees que maté a Peter?», dijo con veneno silencioso. «¿Con ese pequeño juguete? ¿Por qué le pasó a Lucien?» «Creo que la señorita Marple dijo con calma que alguien quería que pareciera así. Y creo que estás protegiendo a alguien. No por culpa, sino por pena». Louise apartó la mirada. Pasó un largo momento. «Doné la guillotina a la subasta», dijo al fin. «Pertenecía a Maurice. Un regalo de Julien. Solían discutir de política, de justicia, de sangre. ¿Sabías que era funcional?» «Lo sospechaba. Pero pensé que era historia. Solo una reliquia. Nunca soñé que pudiera hacerle daño a alguien. No después de todos estos años». Sin embargo, alguien se aseguró de que el original desapareciera, presionó la señorita Marple, y lo reemplazó con un duplicado. Louise contuvo la respiración, muy levemente. «No lo tomé», susurró. «Pero sé quién lo hizo». La señorita Marple se inclinó hacia adelante. «Louise, por favor». Dudó, luego se levantó y se dirigió a un armario cerrado con llave. De dentro, sacó una pequeña caja de madera. Dentro, acurrucada en algodón, estaba la guillotina original. La señorita Marple respiró hondo. La hoja brilló tenuemente. Allí, bajo la base, el grabado République ou mort. Louise la dejó sobre la mesa con manos temblorosas. «La recogí al día siguiente de la subasta», dijo. «Fui a la vicaría. Nadie la había tocado todavía. Sabía que si la encontraban, me culparían a mí. O a Thomas, o a ambos, y no podía soportarlo. Pero Peter ya estaba muerto. Yo no lo maté», dijo Louise con firmeza. «Pero él había aprendido algo. Algo peligroso. Algo de la última carta de Julien. Me lo dijo la noche anterior. Iba a la policía. Dijo que el pasado no estaba enterrado, todavía no. ¿Y crees que alguien lo escuchó? No lo sé. Pero murió al día siguiente. Delante de todos». La señorita Marple permaneció sentada en silencio, dándole vueltas a sus pensamientos. La muerte de Peter no había sido privada. Había sido pública. Horas. Una declaración.
Alguien quiere silenciarlo y enviar un mensaje. Se levantó lentamente. ¿Lo hice? Debo llevarme esto. Si no se lo entregamos a la policía, la verdad seguirá tergiversada. Y Thomas se pudrirá por algo que no hizo. Louise asintió, con una lágrima rodando por su mejilla. No dejes que lo destruya todo, dijo. Demasiadas vidas se han perdido ya por esa cuchilla. La señorita Marple envolvió cuidadosamente la guillotina y la guardó en su bolso, que se hundió con el peso inesperado. Regresó a Rose Cottage sin incidentes y guardó el artefacto en una pequeña caja de hierro que guardaba para reliquias y recuerdos de guerra. Esa noche, mientras el sol se ponía tras las colinas, escribió una carta al inspector Craddock, solicitando una reunión discreta. Antes de sellar el sobre, se detuvo y miró una vez más la pequeña reliquia mortal sobre su mesa. La guillotina no se había cobrado ningún rey en este tranquilo pueblo, pero había perturbado el frágil orden de St. Sweetings. Y la señorita Marple sabía que, antes de que el orden pudiera restablecerse, debía desenredar un último nudo. ¿Quién había sido lo suficientemente cercano a Peter Ayorty como para saber lo que planeaba? ¿Quién ganaría silenciando a un hombre que hacía demasiadas preguntas? ¿Y por qué, sobre todo, el asesino había elegido un método tan teatral? Las respuestas estaban cerca. Podía presentarse. Pero llegaron, no en una confesión ni en una confrontación, sino en algo mucho más delicado. La observación. La verdad aguardaba escondida en un desliz de conversación. Una frase hecha, una mirada intercambiada por encima de la bandeja de té. Y la señorita Marple la encontraría. Siempre lo hacía. Era jueves por la mañana cuando el cielo se iluminó con una sombra baja y color peltre, con nubes suspendidas con la pesadez de lo no dicho. Una llovizna empaña las ventanas de Rose Cottage, y el suave golpeteo de la lluvia sobre el cristal parecía hacerse eco de las preguntas que se agitaban en la mente de la señorita Marple. Se quedó de pie junto a la chimenea, calentándose las manos mientras la tetera comenzaba a gemir con tanta familiaridad tras ella. La guillotina, cuidadosamente guardada en una caja encima del armario, era la clave, sí, pero no la respuesta. Era una herramienta, una señal, una firma quizá, pero no el motivo. No, lo que más la preocupaba no era cómo habían asesinado a Peter Ayorty, sino por qué. La carta al inspector Craddock había sido enviada, por supuesto, y esperaba una visita para el final del día. Sin embargo, no había tiempo para quedarse de brazos cruzados esperando a que las mentes oficiales se pusieran al día. Un pueblo, por muy encantador que fuera, tenía capas. Y ella tenía la intención de pelar cada una, con cuidado pero con firmeza. La señorita Marple se puso el impermeable y salió con el paraguas. Su camino la condujo de nuevo a la vicaría. El reverendo Alfred Pembroke abrió la puerta él mismo, pálido y con las gafas ligeramente torcidas. «Señorita Marple, qué suerte», dijo con un suspiro. «Espero que se trate del terrible asunto del pobre Peter. La policía, bueno, ha arrestado al joven señor Carter, pero entre nosotros, no me parece bien». Asintió amablemente. «Precisamente por eso vine, vicario. Verá, necesito saber algo bastante particular sobre la mañana de la subasta. Por supuesto que pase». Dentro, la vicaría olía a cera para muebles y a libros empapados por la lluvia. Pembroke la condujo al salón donde se preparó el té a toda prisa, y ella no perdió el tiempo. «Dígame, reverendo», empezó, cuando llegaron los envíos de los donantes para la venta benéfica. La mayoría de los artículos se trajeron durante la semana anterior. El baúl de Louis Lefebvre, que contenía la guillotina, llegó el martes. Le pidió a uno de los muchachos del pueblo que lo trajera. Le pagó un chelín, creo. ¿Quién tenía acceso a la habitación cerrada antes del día de la subasta? Solo yo y la señora Langley, la secretaría de la iglesia. Ella ayudó a catalogarlo todo. Nos turnábamos para vigilar la puerta, aunque el miércoles por la tarde me llamaron para visitar a los feligreses en Merton de Hill. La señorita Marple sorbió su té, pensativa. Y durante ese lapso, cualquiera podría haber entrado en la habitación sin ser visto. Frunció el ceño. Bueno, sí,
supongo. ¿Pero por qué lo harían? Nada parecía fuera de lugar. En efecto, porque no se llevaron nada. Pero sí reemplazaron algo. La guillotina. El vicario parpadeó, visiblemente sorprendido. ¿La reemplazaron? Creo que sí. Se intercambió una réplica antes de la subasta. El original fue diseñado con precisión mortal. Se levantó suavemente, dejando su taza de té. Una última pregunta, reverendo. ¿Estuvo presente el señor Ayorti el miércoles por la tarde? No, dijo Pembroke después de un momento. Había ido a Londres. Dijo que estaba viendo a un antiguo colega por un asunto familiar. La señorita Marple arqueó levemente las cejas. ¿Familia? ¿Dijo? Sí. Algo sobre primos franceses, creo. Mientras volvía a salir a la lluvia, la mente de la señorita Marple daba vueltas. Peter se había ido a Londres. Había averiguado algo, posiblemente sobre Julien Armand o los Lefebvre. Había regresado con la intención de hablar, tal vez incluso de delatar a alguien. ¿Pero a quién? Se detuvo cerca de la plaza del pueblo, observando desde debajo de su paraguas cómo los aldeanos se movían bajo el suyo. Rostros familiares, expresiones cautelosas. Entonces vio a Elisa Langley, la secretaria de la vicaría, hablando en voz baja con Marianne Reeves, la ama de llaves de los Ayorti. Ambas mujeres parecían inquietas. Suspicosamente inquietas. La señorita Marple se acercó con gentil alegría. Un clima encantador para secretos, ¿verdad? Dijo con una suave sonrisa. Las mujeres se giraron bruscamente. «Ay, señorita Marple», dijo Marianne. «Estábamos hablando del dinero de la caridad. ¡Qué tragedia! El fallecimiento de Peter. Iba a donar la mitad de lo recaudado al nuevo fondo para huérfanos». «En efecto», respondió la señorita Marple. «Y, sin embargo, me pregunto si alguna de ustedes recuerda si recibió algo inusual por correo. Una carta, quizás. Intercambiar moradas». Los ojos de Eliza Langley se dirigieron instintivamente hacia la oficina de correos. «Solo llegó algo de Francia», admitió Eliza. «Con sello de Marsella. Escrito a mano. Lo recuerdo porque la letra era bastante buena». La leyó en la sacristía antes de que empezara la subasta. ¿Dijo algo después? «Solo que la verdad puede ser tan afilada como una cuchilla», dijo Marianne vacilante. En aquel momento me pareció bastante poético. La señorita Marple inclinó la cabeza, agradecida por su honestidad. Pasó la siguiente hora caminando por las afueras del pueblo. No persiguiendo sospechosos, sino observando cómo se movían, cómo se saludaban. ¿Quién se daba la vuelta? ¿Quién se demoraba demasiado? Por fin llegó a la finca Ayorti. Una modesta mansión adornada con rosales trepadores, ahora algo marchita por la lluvia. Dentro, la sobrina de Peter, la joven Clarissa Ayorti, la saludó nerviosa. Clarissa había regresado de Londres 3 días después del asesinato, visiblemente conmocionada. «Señorita Marple», dijo, haciéndola entrar, «ya no sé qué pensar. El tío Peter era el único que mantenía este lugar en pie. Ahora me temo que todo se derrumba. ¿Alguna vez te habló de Julien Armand?» Clarissa asintió lentamente. «Sí, eran primos lejanos, creo. El tío Peter lo admiraba mucho. Dijo que Julien era el único hombre que entendía el precio del silencio. Nunca supe qué significaba eso. Creo que Peter sabía más sobre el pasado de Julien de lo que dejaba ver. Y tal vez sobre alguien aquí en St. Sweetings que no quería que ese pasado resucitara». Clarissa dudó. «Hay algo extraño. Una semana antes de la subasta, el tío Peter cambió su testamento. Dejó todo, la casa, los ahorros, la colección de antigüedades a alguien llamado Victor Lefebvre». La señorita Marple se congeló. «¿Victor Lefebvre?» «Sí. Le pregunté al respecto. Dijo que los pecados de los padres necesitan expiación». Supuse que estaba siendo dramático. No lo era. Los pensamientos de la señorita Marple corrían. «Victor Lefebvre. No lo hice. ¿Un hijo? ¿O un sobrino? Oculto a la vista, oscurecido por la tragedia y la vergüenza. Quizás un niño nacido en las cenizas de la guerra. Uno que creció enojado,
viendo cómo la historia olvidaba el sufrimiento de su familia, mientras otros se beneficiaban de su dolor. Había llegado Víctor a St. Suitin. ¿Ese con otro nombre? ¿Se había infiltrado en el círculo de Peter? Regresó a Rose Cottage al caer la noche, garabateando nombres, fechas, conexiones en su pequeño cuaderno azul. Entonces volvió a la guillotina. No era solo un arma homicida. Era un símbolo. Justicia. Retribution. Revolución. Pero la muerte de Peter no había sido revolucionaria. Había sido teatral, diseñada no para castigar, sino para advertir. La señorita Marple cerró su cuaderno con un clic. Sabía lo que vendría después. Una reunión final. Las preguntas correctas hechas en el orden correcto. Y tal vez, si era lo suficientemente astuta, la máscara se caería. El asesino se revelaría. No en confesión, sino por instinto. Porque cuando la gente habla, miente. Pero cuando la vigilan, se olvidan de fingir. La mañana siguiente amaneció con un silencio sombrío, el tipo de silencio que se apodera de los pueblos cuando la verdad comienza a agitarse. No era ni tormentoso ni soleado, solo una calma gris, como si el aire mismo la esperara. La señorita Marple estaba sentada en su pequeño escritorio, con vistas al jardín rocío de Rose Cottage, con los dedos apoyados ligeramente en los bordes de una carta doblada. Una nota que había escrito la noche anterior, dirigida al inspector Craddock, solicitando que asistiera a una reunión en la mansión Ayorti a las 5 en punto. No fue su talento dramático lo que la llevó a proponer tal reunión. Fue el momento oportuno. Los aldeanos necesitaban un espejo no solo de hechos y pruebas, sino de ellos mismos. Solo entonces la sombra que se escondía entre ellos se estremecería a la luz. A las 10 en punto, se dirigió a la oficina de correos. La señora Kingsley, la encargada de correos, era una mujer robusta de rizos castaños y ralos y la expresión severa de quien sabe de lo que hacen los demás pero fingen no saberlo. La señorita Marple la saludó cortésmente y se acercó al mostrador de madera. «Me pregunto, querida», dijo, «si recuerdas un paquete en particular que entregaron aquí hace 2 semanas. De Marsella, Francia». La señora Kingsley arqueó las cejas y tamborileaba con un lápiz grueso en su libro de cuentas. «Ah, sí. Peter Ayorti lo firmó él mismo. Sellos extranjeros, de aspecto muy formal». No dijo ni una palabra, simplemente se lo guardó en el abrigo y se fue. ¿Recuerdas quién lo trajo de la estación? Tommy Billings me ayudó ese día. Es un buen chico, con una mirada de halcón. La señorita Marple asintió pensativa. Tomó nota de encontrar a Tommy más tarde. Gracias, querida. Puede que sea más importante de lo que parecía en ese momento. Desde la oficina de correos, continuó su ruta silenciosa, esta vez hacia las afueras del pueblo, donde la antigua finca Lefebvre se encontraba en ruinas. Los años la habían desgastado hasta convertirla en una cáscara de piedra cubierta de hiedra y madera desmoronada, pero seguía siendo un símbolo de algo difícil de enterrar la desgracia. Caminó por el perímetro, donde una puerta oxidada colgaba torcida de sus goznes. Dejó que sus dedos recorrieran la herrería mientras examinaba el lugar. Aquí estaba el suelo de viejos rencores, culpa heredada y nombres olvidados. Nadie había vivido allí desde que Louise Lefebvre huyó a principios de la década de 1930, avergonzada por los rumores y el escándalo. Pero alguien había regresado. Y ella había comenzado a sospechar quién. Más tarde esa tarde, hizo una visita discreta al doctor Linton, el médico del pueblo. El doctor Linton era un soltero tranquilo de poco más de 50 años, con una letra limpia y una voz suave y cultivada. La señorita Marple lo conocía desde sus días de estudiante, y siempre la había respetado como algo más que una solterona inofensiva. «Seré breve, doctor», comenzó, una vez que estuvieron sentados en su estudio. ¿Recuerda haber tratado a alguien por una lesión profunda en la mano en las últimas semanas? Algo posiblemente causado por astilas o vidrio. Parecía desconcertado por un momento, luego pensativo. Hubo un caso. Julian Carter. Vino a mí con un feo corte en la palma.
Afirmó que sucedió al mover un pesado baúl en la mansión. Dijo que se enganchó en un clavo viejo. Pero el ángulo no parecía del todo correcto. Era más profundo, más decidido. En efecto, murmuró, mientras sus sospechas se intensificaban. Gracias, doctor. Ha sido de gran ayuda. Para cuando la señorita Marple regresó a Rose Cottage, las campanas de la iglesia daban las 4:30. Se permitió un momento de descanso y luego recogió sus cosas para la reunión. El salón Ayorti había sido preparado con solemne cuidado. Clarissa había ayudado a colocar las sillas alrededor de la chimenea, y un carrito de té permanecía intacto en un rincón. El inspector Craddock llegó primero, con su aspecto tan elegante y formal como siempre. La señorita Marple lo saludó cálidamente y le entregó discretamente un papel doblado. Lo leyó una vez, arqueando las cejas, y luego asintió con la cabeza. Uno a uno, llegaron los demás. Clarissa Ayorti, pálida pero serena. Marianne Reeves, jugueteando con sus guantes. Eliza Langley, con la mirada nerviosa. Julian Carter, expresión cautelosa pero firme. El doctor Linton, cortés y discretamente alerta. Incluso el reverendo Pembroke hizo acto de presencia, retorciéndose el sombrero con nerviosismo. La señorita Marple se puso lentamente de pie y miró a su alrededor. Su voz, cuando llegó, fue suave pero autoritaria. Los he invitado a todos aquí por una razón muy simple. Un hombre fue asesinado durante la subasta de la iglesia. Y no fue casualidad ni impulso, sino una planificación cuidadosa y deliberada. Se oyó un leve crujido de incomodidad. Clarissa apretó los labios. Marian tosió. Todos saben que el arma es una guillotina de plata, que antaño se exhibía como un artefacto inofensivo. Pero había sido alterada, reforjada, afilada, con peso. A charm mortal. El intercambio se realizó días antes del evento. Probablemente durante una época en que el almacén quedó sin vigilancia. Volvió la mirada hacia Julian Carter. Señor Carter, usted afirmó haberse cortado la mano al mover un baúl. Ese baúl, creo, contenía la guillotina de repuesto. La lesión no se produjo por accidente, sino porque manipuló mal algo peligroso y desconocido. Julian se levantó bruscamente. Eso es absurdo. Craddock levantó una mano. Si antes, señor Carter. Déjela terminar. La señorita Marple continuó sin pestañear. Pero el señor Carter no es el cerebro. Fue un participante, sí, probablemente pagado, tal vez manipulado. El verdadero arquitecto es otra persona. Hizo una pausa, dejando que el silencio se alarga. Victor Lefebvre. Nacido en Francia. El único hijo de Louise Lefebvre. Abandonado por su madre cuando huyó de Inglaterra en desgracia. Criado con historias de traición y humillación. Y en algún momento, dijo la verdad de que Peter Ayorti y Julien Armand habían sido responsables de destruir el nombre de su familia. Víctor llegó a St. Suitin, ese con otro nombre. Trabajó en silencio. Observó. Y esperó. Se giró para mirar a la secretaria del vicario. Eliza Langley. O debería decir Eliza Lefebvre. Hubo un silencio atónito. Incluso Craddock parpadeó. Eliza se congeló. Su boca se abrió ligeramente, pero no salieron palabras. Encontré el certificado de nacimiento original en los registros de la iglesia, dijo la señorita Marple con suavidad. Cambiaste tu nombre hace años. Pero la firma coincide. También tu conexión con Marsella. La carta que recibió Peter era tuya, ¿no? Una advertencia. Un ajuste de cuentas final. La voz de Eliza tembló. Nos robó todo. De mi madre. De mi infancia. No te equivocas al llorar, dijo la señorita Marple. Pero el dolor no es justicia. Planeaste un asesinato teatral, Eliza. Un símbolo. Un mensaje. Lo vestiste de historia y espectáculo, pero aún así fue un asesinato. Craddock dio un paso adelante y puso una mano en el hombro de Eliza. Por un momento, su máscara se quebró. Su voz se quebró. Él lo sabía. Sabía quién era yo. Cambió su testamento. Intentó ofrecerme redención. Pero era demasiado tarde. Demasiado tarde para deshacer lo que hicieron. Clarissa parecía afligida.
Podrías haberme dicho nadie escucha al hijo de la desgracia, susurró Eliza. Solo escuchan cuando la sangre habla. Craddock la condujo fuera de la habitación en silencio. Los demás permanecieron atónitos, el aire cargado de tristeza y conmoción. La señorita Marple se volvió hacia el fuego y se calentó las manos. Habría tiempo para el duelo, para la discusión. Pero por ahora, solo había silencio. Y la lluvia tras las ventanas. Los días posteriores al arresto de Julian Harmon trajeron un curioso silencio a St. Swithins. Atrás quedaron los murmullos de especulación y las acusaciones susurradas que antaño revoloteaban como pájaros entre setos y salones de té. Ahora, solo se oía el tenue eco de la vergüenza mezclado con un tranquilo alivio. El jardín del vicario, el mismo lugar donde la muerte había entrado tan teatralmente en el pueblo, volvía a estar tranquilo, aunque un poco menos inocente. Los claveles aún florecían, pero el aire conservaba el recuerdo de aquel momento en que encontraron el cuerpo de Clarissa bajo el encaje de la sombrilla. Pasarían muchos veranos antes de que alguien hablara de la fiesta del Jubileo de Plata con algo parecido al cariño. La señorita Marple, siempre modesta, regresó a sus rosales y a sus bordados, aunque su presencia seguía atrayendo miradas cómplices de los aldeanos que la habían subestimado. Muchos la miraban ahora con un nuevo y cauteloso respeto, incluso con un poco de miedo. No es que la señorita Marple les presumiera de su perspicacia. Al contrario, seguía asistiendo a la iglesia los domingos, tomando té suave con cortesía con la señora Bartlett y sonriendo amablemente como si nada hubiera sucedido. Fue en una de esas tardes, apenas 3 días después del arresto, cuando el inspector Cray pasó por su cabaña sin avisar. La señorita Marple estaba podando un grupo de guisantes de olor particularmente rebelde cuando oyó el crujido de sus botas en el sendero. «Señorita Marple», dijo, quitándose la gorra con torpeza. «Espero no molestarme». Ella levantó la vista con ojos brillantes. «Claro que no, inspector. Siempre es bienvenida. Pase». Estaba poniendo a hervir la tetera. Dentro, su cabaña parecía un mundo diferente, seguro, ordenado y a salvo de la tormenta exterior. Aceptó la taza de té que ella le ofrecía y se sentó rígido, con el rostro demacrado. «Quería agradecerle», dijo finalmente, «por lo que hizo. O mejor dicho, por cómo lo hizo». La señorita Marple ladeó la cabeza. «Oh, solo hice algunas observaciones, inspector. Fue usted quien realizó el arresto». Esbozó una sonrisa seca. «Sí, pero fue idea suya observar la reacción de Julian ante la guillotina de plata restaurada. Eso lo sé yo». La forma en que se puso blanco como la tiza al verla, solo alguien que hubiera manipulado el original, que supiera que había sido alterado, habría reaccionado así. Revolvió su té suavemente. La gente a menudo olvida cuánto revelan las cosas más pequeñas. El miedo de una persona, su culpa, siempre encuentra la manera de aflorar. Uno solo necesita observar atentamente. Hubo una pausa. Bajó la mirada a su taza. «Lo que me desconcierta», dijo en voz baja, «es por qué lo hizo. Un hombre como Julian es rico, respetado. Podría haber tenido una buena vida. ¿Por qué matar?» La voz de la señorita Marple era suave. La respuesta, me temo, no reside en lo que poseía, sino en lo que le molestaba. Julian era un hombre consumido por la envidia. Clarissa era un espejo, ¿sabe? Ella le reflejaba todo lo que él no era vivaz, admiraba, amaba de maneras que se le escapaban. Y cuando ella amenazaba con desenmascarar, algunos hombres prefieren destruir el espejo antes que enfrentarse a su reflejo. Cray guardó silencio. La lluvia había empezado a repiquetear suavemente contra las ventanas y el fuego creaba en la chimenea. «¿Y la guillotina de plata?», preguntó finalmente. «¿Por qué meterla en el asunto? ¿Por qué elegir algo tan teatral?». La señorita Marple miró pensativa hacia la repisa de la chimenea, donde una pastora de porcelana estaba de pie junto a una fotografía descolorida de su padre. Julian se creía un hombre con estilo, pero también era un cobarde. Creía poder ocultar la crueldad tras la astucia. Esa pequeña guillotina era su broma grotesca mascarada, destinada a distraer la brutalidad de lo que hacía.
Pero las hermanas, Inspector, rara vez son ingeniosas. Dejan huella. Justo cuando lo hizo, Cray sintió lentamente. Encontramos su confesión, ¿sabe? En su estudio. Escrita, sin firmar, pero inconfundiblemente escrita a mano. Dijo que nunca tuvo la intención de matarla, que solo pretendía asustarla para que guardara silencio. La señorita Marple dejó escapar un leve suspiro. Así es como suelen empezar estas cosas. Pero las intenciones no absuelven las consecuencias. Más tarde esa tarde, después de que el inspector se marchara, la señorita Marple se sentó junto a su ventana con cortinas de encaje y reanudó su labor de punto. Sus dedos trabajaban con destreza, pero su mente estaba lejos, vagando por los senderos del recuerdo y la motivación. Pensó en Clarissa, con su encanto y vulnerabilidad, y en lo fácil que era extinguir una vida cuando la verdad se topaba con el orgullo. Pensó también en Juliana, un hombre deshecho no por la locura, sino por una decisión tomada en un silencio frío y calculador. El pueblo comenzaba a recuperar su ritmo. La campana del tendero volvió a sonar por la mañana. Los niños se perseguían entre los árboles. El Instituto de la Mujer reanudó los planes para el concurso de repostería de otoño, decidido a no dejar que la tragedia desbancara la tradición. Sin embargo, un cambio tácito se había instalado en St. Suitin. Los aldeanos, aunque sonrientes, miraban con más frecuencia por encima del hombro. Las conversaciones se desviaron rápidamente de verdades incómodas. Y tras muchas de las cortinas de encaje, los pensamientos persistían en lo que se había revelado no solo sobre Julian Armand, sino sobre ellas mismas. Una tarde, la señorita Marple recibió un sobre color crema, con la dirección en relieve dorado, de una tal señorita Amelia Través, de la Sociedad Histórica de Londres. Le agradeció efusivamente su valiosa perspectiva y contribución a la restauración de la reliquia ceremonial. Adjuntaba una cortés invitación a una próxima gala, junto con una nota que indicaba que la guillotina de plata estaría expuesta, ahora tras un cristal y fuera del alcance. La señorita Marple declinó la invitación. No deseaba volver a verla. En cambio, regresó a su jardín, donde encontró más consuelo podando un rosal que presenciando recordatorios de la violencia que los hombres podían cometer bajo la apariencia de un legado. Sin embargo, esa noche, cuando el viento susurró a través de la lila y la luz de la luna plateó sus ventanas, no pudo evitar recordar algo que Clarissa había dicho el día de la fiesta. A veces creo que las personas nacen para jugar roles por los que nunca audicionaron. Clarissa había jugado su papel con brillantez. Y al hacerlo, había amenazado al hombre que se escondió detrás de una máscara. La señorita Marple también jugó su papel. La tranquilidad de la soltera. El suave observador. La vieja criada inofensiva del pueblo. Pero, como siempre, ella vio lo que otros no podían. Y eso en silencio, irrevocablemente, ha marcado la diferencia. Aunque el polvo se había asentado sobre St. Suitin, y el sonido del escándalo fue reemplazado por el susurro habitual de chismes, el pueblo no olvidó ese verano durante algún tiempo. El parasol, la fiebre y la reaparición escalofriante de la guillotina plateada habían dejado su huella no solo en la memoria, sino que en la forma en que los aldeanos hablaron, caminaron, incluso se miraron. La señorita Marple, como siempre, se movió con gracia entre ellos, su vida aparentemente sin cambios. Asistió a los servicios en St. Jude, con sus suaves guantes y su himno. Casó a los panaderos los martes y se demoró por las exhibiciones de los pasteles de Eccles. Al ojo externo, ella siguió siendo la gentil constante del pueblo. Pero dentro, sus pensamientos todavía estaban girando en silencio un hilo final que aún no se escondía. Ya es finales de septiembre. El verano había disminuido, las hojas a lo largo de los setos teñidos de oro. El jardín del vicario se estaba preparando para el invierno, y la ausencia de Clarissa estaba marcada no solo en la conversación, sino en el lugar hueco donde su risa había vivido una vez. Sus pertenencias habían sido empacadas y devueltas a su familia en Londres. Su piso sobre la librería ahora estaba vacío, cerrado y quieto.
La señorita Marple recibió de un visitante una tarde un suave golpe en la puerta, seguido de la vacilante baraja de pies. Lo abrió para encontrar a Mary Greaves de pie allí, su rostro pálido, su cardigan abotonado mal. «Entra, mi querida», la señorita Marple dijo suavemente, haciendo a un lado. Mary se sentó en la silla junto al fuego, retorciéndose las manos. Había perdido algo de peso y usaba el tipo de sonrisa fija que a menudo proviene de suprimir algo doloroso. Sus ojos, sin embargo, contaron una historia diferente. Ancha, cansada y buscando. «Sé que lo hizo», dijo Mary de repente. Incluso antes de probarlo. Lo sabía. La señorita Marple dobló las manos cuidadosamente en su regazo. A veces sabemos cosas sin saber cómo las conocemos. Una mirada, un silencio, algo apagado. Mary sintió. Él cambió. En los días posteriores a la matar. Estaba callado, pero no de la manera habitual. Le pregunté una vez, directamente. Y él sonrió. Esa horrible sonrisa, como si hubiera preguntado sobre el clima. Fue entonces cuando lo sabía. Ella se rompió, los ojos se nublaron. «Pero no te presentaste», dijo la señorita Marple amablemente. «No». La voz de Mary se agrieta. «No pude. Me ayudó una vez, hace mucho tiempo. Después de que mi padre murió, pagó por mi educación. Mi certificación de enseñanza. Le debo todo. No puede traicionarlo. Pero tampoco pude protegerlo». La señorita Marple llegó y colocó su mano sobre la María. «No lo protegiste. Y no lo traicionaste. Simplemente esperó a que la verdad llegara en su propio tiempo. Eso también requiere coraje». Se sentaron en silencio por un tiempo. Las tazas de té se habían enfriado cuando Mary se paró para irse. Cuando llegó a la puerta, se volvió. «¿Crees que ella?» preguntó en voz baja. «¿Alguna vez la amó?» Los ojos de la señorita Marple se encontraban con los de ella, claros e inquebrantables. A su manera, tal vez. Pero el amor que controla, manipula o silencios no es el amor en absoluto. Es posesión. Y la posesión siempre ha sido un mal sustituto del afecto. Mary asintió una vez y luego se deslizó al aire de otoño. Esa noche, la señorita Marple dio un paseo por el pueblo. El aire estaba crujiente, perfumado débilmente con humo de chimenea y hojas caídas. Pasó la biblioteca, ahora cerrada, y la panadería donde dos niños se disputaban por regaliz. En el green, se detuvo, recordando a la multitud, el empavesado, la plata pulida colocada sobre tela blanca. Se dirigió por ahí Vilane, más allá de la cabaña donde la señora Latimer había predicho una lluvia con una extraña precisión, y se detuvo fuera de la librería. Sus ventanas estaban polvorientas ahora, sus persianas dibujadas. En el callejón lateral, un gato negro la miró desde un paso de piedra. Miss Marple vent y se rascó las orejas. «Incluso debes preguntarte qué se convirtió en los secretos de Clarissa», murmuró. Dentro de la tienda, detrás de un tablero suelto en el zócalo, las respuestas finales esperaban pero hoy no se encontraron. Sabía que algunos misterios estaban intactos una vez que la justicia había seguido su curso. La gente necesitaba finales. Pero ella, la señorita Marple, había aprendido hace mucho tiempo que la verdad no siempre usaba una sola cara. A la mañana siguiente trajo una sorpresa. Llegó un pequeño paquete, atado con una cuerda roja y se dirigió a una mano cuidadosa y desconocida. La señorita Marple lo desarrolló para encontrar un viejo diario de Buck Clarissa. Una nota lo acompañó para la señorita Marple, quien ve lo que otros pierden. «Ella hubiera querido que tuvieras esto. Un amigo». Dentro de la cubierta delantera había una ramita prensada de lavanda, frágil pero intacta. La letra de Clarissa fue ordenada y en bucle. La primera página comenzó: «Si alguna vez desapareciera del mundo, espero que alguien gentil e inteligente lea estas páginas y recuerde que viví brillantemente, incluso cuando llegaron las sombras». Miss Marple cerró el libro lentamente. Se sentó con él en su regazo durante mucho tiempo, inmóvil. No porque necesitara respuestas, sino porque las palabras le recordaron que Clarissa no solo había muerto, sino que vivía. Totalmente, valientemente y con risas. Más tarde ese día,
caminó hacia la iglesia y colocó un solo lirio blanco en el altar. Para Clarissa, dijo suavemente, y por las cosas que nunca sabremos completamente. El pueblo siguió adelante, como lo hacen todas las aldeas. El tiempo suaviza los bordes afilados de los eventos de este verano. Un nuevo inquilino se hizo cargo de la librería. El vicario comenzó a planificar una cena de cosecha. Y la señorita Marple, siempre observadora, siempre amable, reanudó su tranquila vigilancia. Pero ocasionalmente, cuando el anochecer cayó sobre los tejados y las golondrinas bajadas sobre los campos, alguien podría mirar por su ventana y detectar el contorno de una anciana con un sombrero de paja, caminando lentamente debajo de los sicómoros, tarareando una melodía larga y larga. Y se sentirían un poco más seguros, sabiendo que estaba allí. Porque donde otros vieron hojas de encaje y té, la señorita Marple vio todo lo demás: las mentiras, el miedo, el anhelo y los hilos frágiles que ataron a una aldea, una vida, un secreto juntos. El final.